Turbocargando la productividad empresarial en la Colombia del 2020. Desafíos, caminos y consideraciones. Primera parte. En medio de la preocupación que inyecta en Colombia la actual coyuntura que se vive por cuenta del cruento COVID-19, se alza y es más visible que nunca el enorme iceberg de la baja productividad empresarial contra el que chocan desde hace 30 años nuestras empresas. ¿Qué hacer para que no nos pase como a la orquesta del Titanic? En medio de la situación, algunos equipos de trabajo se sienten como la orquesta del famoso barco que sellaría su destino trágico después de chocarse con un gigantesco iceberg en la gélida madrugada del 15 de abril de 1912 en medio del Atlántico Norte. Los cronistas del suceso han relatado que en medio del desastre, la orquesta siguió tocando tal cual las noches anteriores al accidente, hasta que el agua al cuello les terminó el concierto. La situación generada por la expansión del COVID-19, aunque también es ya una tragedia en la salud y lo económico, nos ofrece ante todo una oportunidad de oro a las empresas para transformarnos e implementar los cambios que en muchas siempre hemos deseado hacer y que por los afanes diarios de la operación nunca antes los pudimos implementar. Absolutamente mucho más chance de sobrevivir que el que tuvo la orquesta del Titanic. Pero antes de entrar a analizar el nuevo terreno de juego, vale la pena primero revisar datos concretos sobre el estado de la productividad en Colombia justo antes del aterrizaje del coronavirus. La productividad empresarial en Colombia a finales de la primera década del siglo XXI. En el 2017, el Consejo Privado de Competitividad, en alianza con la Universidad de los Andes, lanzaron un completo estudio sobre el estado de la productividad en Colombia llamado Productividad, la clave del crecimiento en Colombia. El diagnóstico presentado es más que contundente. Primer punto. Si las empresas no hacen lo posible por incrementar su eficiencia a través de la inversión de recursos en innovación, adoptando mejores prácticas gerenciales y de producción e impulsando la formación de sus empleados, les será sumamente difícil ser más competitivas y productivas. Segundo punto. La capacidad de un país de mejorar su estándar de vida depende casi exclusivamente de su habilidad de aumentar la producción por trabajador, en cita a Paul Krugman, 1994. Tercer punto. El comercio, los restaurantes y hoteles, el sector agropecuario y el manufacturero colombiano, con una participación en el empleo nacional del 28, 16 y 12% respectivamente, ofrecen un panorama preocupante en términos de productividad, ni se diga ahora en la era COVID-19. Cuarto punto. Las intervenciones que se hagan a favor de mejorar la eficiencia en las empresas tienen la potencialidad de generar los incrementos de productividad de larga duración, generando impactos en el agregado total de la productividad del país que van más allá de los producidos por las reformas implementadas por el Estado. Las empresas son la clave. Quinto punto. El crecimiento de América Latina en las últimas 2 décadas no se explica por aumentos de eficiencia que sean sostenibles en el largo plazo y que tengan efecto duradero en el bienestar de sus comunidades, sino por el incremento en los factores de producción, capital invertido principalmente, y las bonanzas producidas por el aumento de los precios de las materias primas, es decir, petróleo, carbón, cobre y otros metales comercializados por las industrias extractivas. Sexto punto. Es esencial que las empresas latinoamericanas se concentren en la adopción de prácticas y tecnología ya existente que han probado ser exitosas en países o industrias más desarrolladas. Estas adopciones no eximen la obligación de mejorar la calidad de la gerencia, sobre todo en lo que concretamente se refiere a la capacidad de los gerentes de monitorear lo que sucede en la empresa, definir metas y objetivos y establecer incentivos basados en el desempeño de sus empleados. Séptimo punto. En desempeño productivo, Colombia ocupa el último lugar en Sudamérica, con un nivel similar al de Kenia y Nigeria en África. Por otra parte, la OCDE apuntaló en 2019. La productividad de una empresa en Colombia es del 25% de lo que es la productividad promedio de una empresa en Estados Unidos.
Los caminos del nuevo mundo. Aunque semejante diagnóstico describe una montaña tan difícil de escalar como el K2, el camino empezó a ser allanado. Colombia Productiva, entidad creada en el 2008 para enfrentar con ahínco nuestro problema de deficiencia productiva, lanzó a su vez las fábricas de productividad. Su objetivo, beneficiar a las pymes de un tratamiento de consultoría intensiva para el incremento de su eficiencia en diferentes áreas clave de su estructura organizacional y de producción. Con base en este enfoque y en su propio diagnóstico, las fábricas de productividad y Colombia Productiva iniciaron su trabajo y fueron fortaleciendo su accionar a través de diversas e importantes convocatorias para empresarios y profesionales. Pero el coronavirus aparecería para cambiar de una patada el orden establecido en ese tablero de juego. El 20 de marzo del 2020, cuando se dio la orden del simulacro de cuarentena y su posterior prolongación, primero hasta el 13 de abril y posteriormente hasta el 27 del mismo mes, con una continuación semiabierta hasta el 11 de mayo y dentro del marco de la declaración de emergencia sanitaria que por ahora va hasta el 30 de mayo, el mundo del trabajo entró en un proceso de transformación profunda, revolucionando el contexto para el desarrollo de la calidad laboral y la aplicación del empleado en sus labores en todo tipo de empresa, empezando por las pymes. En aras de ser gráficamente claros, veamos la curva de cambio en la productividad del trabajo, conocida por su nombre en inglés como The Work Productivity Change Curve, diseñada por Workfront para describir los intríngulis del momento que vivimos empresarialmente. Como se puede ver, todo empieza por el impacto producido por el COVID-19. Seguidamente, en medio del descenso vertiginoso de la actividad, se produce el ingente esfuerzo por parte de las empresas de mantener el barco a flote con las luces encendidas. Navegan en medio de las intempestivas regulaciones, del desconcierto gubernamental y social, y los equipos de trabajo hacen lo posible por continuar con sus agendas, con sus proyectos, respondiendo a sus compromisos. Siguen tocando como lo hizo la orquesta del Titanic. De acuerdo con la curva, a continuación se produce el primer empuje organizacional hacia arriba para conseguir la tan deseada comunicación colaborativa productiva, de tal forma que los equipos puedan empalmarse eficientemente con la nueva realidad. Se da la prueba incesante de aplicativos como Skype, Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, entre muchos otros más, estos actuando como los botes salvavidas en medio del naufragio. Ya no será el agua al cuello la que acabe el concierto, pero aún hay riesgos letales, sobre todo para quienes no se mueven con comodidad en el mundo digital. ¡Pilas! Ya con todos a bordo, surge de nuevo una etapa de confusión y descenso en la productividad. Los equipos, aunque ahora más empoderados en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación y el trabajo colaborativo, sienten que suben y bajan en medio de un fuerte oleaje de tareas improductivas y ciclos de reuniones redundantes. En su navegación es muy difícil encontrar el norte. Un sentimiento de incertidumbre empieza a inundar los corazones de la tripulación. Están vivos, pero empiezan a preguntarse, ¿vivos para ahora hacer qué? ¿Lograr qué? En el punto de reflexionar frente a esta pregunta y comenzar a darle respuestas iniciales, es que Workfront sitúa actualmente a las organizaciones que viajamos en la ruta de ese proceso de profunda transformación. Maniobrando a buen puerto. Volviendo a la curva de cambio en la productividad del trabajo de Workfront, el camino hacia adelante solo presenta un continuado ascenso. La siguiente etapa, conocida como la estrategia, promete que dará un cambio estructural al interior de los equipos, en el que cada uno de sus miembros hace conciencia del nuevo contexto, se apropia de él y empieza a moverse como pez en el agua en el nuevo ecosistema digital del trabajo. La colaboración ya no es difusa. Los objetivos se materializan en tareas concretas que son ejecutadas en el tiempo debido y con los estándares de calidad apropiados. El uso de las tecnologías de la comunicación y el trabajo colaborativo es efectivo y la transformación del hacer se lleva a otro nivel. Los equipos reman con absoluta coordinación. Posterior a la alineación estratégica, los equipos empiezan a navegar a un ritmo constante y se dan cuenta de que para llegar al puerto deberán articularse de tal manera que sus acciones a bordo de sus respectivos botes
produzcan valor incremental por cada día de trabajo. Empiezan ellos a cultivar y practicar un alto sentido de la priorización. Se concentran los esfuerzos en las tareas que los acercan cada vez más a su añorado puerto. Nada más es importante. Se limitan las reuniones a tiempos cronometrados y sobre listados de chequeo concretos, reducidos y medibles. Los proyectos avanzan sobre la base de que el cliente interno o externo, o ambos, se sientan satisfechos con el valor producido en cada tarea ejecutada. Lo demás se descarta. Se planea y se ejecuta con base en lo que se requiere y no sobre lo que se idealiza. Es así que, completado el recorrido, la curva predice el alcance de los resultados deseados, la llegada al puerto de nuestras tripulaciones que un día pensaron que perecerían en el mar de la incertidumbre. Se alcanzarán nuevos horizontes productivos y de expansión para las pymes. En este punto, se habrá completado felizmente el proceso del cambio producido por una pandemia que ya se habrá perdido en el horizonte del retrovisor. Si usted llegó hasta aquí en esta lectura, probablemente pensará, sí, fácil decirlo, escribirlo y diagramarlo, pero la realidad es siempre más compleja, y lo que se tarde en las empresas en pasar del desconcierto, el miedo y la incertidumbre a potencializar su propia productividad en el nuevo escenario, dependerá absolutamente de su capacidad para adaptarse más o menos rápido a las condiciones cambiantes que día tras día se van materializando. Continúe a la segunda parte para poder responder a la pregunta de cómo nos podemos entonces adaptar y sacarle provecho a esta situación. Hallemos respuestas revisando diferentes consideraciones.